Buenas tardes. Antes que nada les quiero agradecer que se hayan tomado el tiempo de tomar esta clase, que vamos a hablar de electricidad. Mi nombre es Jesús Hernández Espinosa. Yo soy egresado de la carrera de Ingeniería en Control y Automatización. He tenido la oportunidad de participar laborando en una empresa de distribución eléctrica durante más de 10 años y lo que pretendo es transmitirles un poco de los conceptos básicos que se requieren para poder entender qué es la electricidad. La electricidad es un mundo. La electricidad puede dividirse en muchas subramas, pero vamos a empezar por conceptos básicos. Podemos subdividir a la electricidad en tres ramas principales: la electrostática, la electrodinámica y el electromagnetismo. Cada uno de ellos tiene sus matemáticas, tiene sus comportamientos y tiene sus usos. En este momento vamos a iniciar nosotros con la parte de la electrostática. La ingeniería es una disciplina que requiere conceptos que se puedan cuantificar. No puedo decir que comprendo algo si no tengo esta capacidad de predicción, de prever lo que va a pasar. Por lo tanto, los efectos que puedo yo tener en cualquier variable de la electricidad va a generar consecuencias, pero tengo que tener primero mis unidades básicas. Como pueden ver, mi unidad elemental básica eléctrica es el electrón. Todos sabemos que el átomo está constituido por electrón, protón y neutrón. Son sus elementos básicos. Precisamente electricidad toma este nombre del electrón. El electrón, como todos sabemos, es este elemento del átomo que está aparentemente orbitando de un núcleo. Este electrón es muy pequeño en comparación de un protón. Si pudiéramos hacer una analogía, pensaríamos que el electrón tuviera el tamaño de una pelota de tenis y un protón tendría el tamaño de una, no sé, pelota playera, muy grande. Pero a pesar de esta diferencia de masas, su carga eléctrica es exactamente la misma. ¿Qué característica tiene este electrón? Primero, el electrón tiene una carga negativa y el protón tiene una carga positiva. Vamos a hablar únicamente de estos dos tipos de carga. No nos vamos a meter con el neutrón porque tiene otros efectos. Para poder cuantificarlo en el sistema internacional, que es el sistema más estandarizado que se tiene, todavía hay quienes usan unidades en el Royal o sistema inglés, pero poco a poco, con el tiempo, hasta estos países están adoptando unidades del sistema internacional. Y el electrón, yo lo voy a considerar con una carga que le voy a llamar coulomb. ¿Pero qué es un coulomb? Un coulomb son 6.24 por 10 a la 18 electrones. Estamos hablando de 6.24 millones de millones de millones de electrones. Esto es lo que significa un coulomb. Como pueden ver, es una cantidad extremadamente grande de electrones, por lo que vamos a utilizar la notación científica y sus prefijos para poder darle sentido a nuestros cálculos. Yo no puedo hablar de que tengo 6.24 millones de millones de millones de electrones. Voy a utilizar la notación científica. Y vamos a utilizar, como es una cantidad de electrones muy grande, voy a utilizar generalmente micro y nano. Si recuerdan, en notación científica micro es 1 por 10 a la menos 6 y nano es 1 por 10 a la menos 9. Entonces, vamos a utilizar en nuestros cálculos este tipo de unidades. Existen otras unidades, no, el sistema internacional no es el único. Tengo el sistema CGS, que en su nombre lleva la penitencia, es centímetro gramo segundo, y su unidad de carga se le llama Stat-Coulomb. Y el Stat-Coulomb, o también conocido como el US, tiene 2.08 por 10 a la 9 electrones. Como pueden darse cuenta, es menos de la mitad.
Pero en el sistema internacional nos vamos a guiar por el Coulomb. Les comento el Stat Coulomb porque mucha bibliografía técnica lo menciona, entonces para que tengan el conocimiento de que existe esta unidad. Existen sus equivalencias. Un Coulomb es igual a 3 por 10 a la 9 Stat Coulomb, pero insisto, vamos a utilizar únicamente el Coulomb. Esta es la unidad con la que yo voy a poder dimensionar la carga eléctrica. Antes de pasar a cálculos, es importante tener conciencia de qué tipo de elementos tenemos a nuestro alrededor, que podemos considerarlos como conductores, aislantes o semiconductores. Los conductores todos sabemos o tenemos la idea de que son todos los metales. Y efectivamente, son todos los metales. Pero ¿qué características tienen estos metales para poder ser un buen conductor de electricidad? Si nosotros pensamos en el electrón, como como nuestra formación la tiene, donde tengo un núcleo y está orbitando electrones, en la última órbita tienen muy pocos electrones, 1 o 2. Esto permite que el electrón brinque de un átomo a otro. Nos permite esta conducción eléctrica. En el caso de los aislantes, su último átomo tiene tantos electrones que su conducción es imposible. ¿Qué materiales aislantes conocemos? Primero, madera, el vidrio, plástico, porcelana, la tela es un material también aislante. Y existen otros materiales que son los semiconductores. ¿Qué es un material semiconductor? Aunque no lo crean, los tenemos en la vida cotidiana y están en todos los circuitos electrónicos. Esta computadora que tengo aquí tiene semiconductores. ¿Por qué? ¿Qué características tiene? Un semiconductor puede permitir el paso de la energía eléctrica, del flujo eléctrico, pero en un solo sentido. No permite que haya un regreso, solamente va en un sentido. En cambio, un conductor, puedo darle la dirección que yo quiera. Un aislante no me va a permitir la conducción eléctrica, pero un semiconductor solamente en un paso. ¿Por qué? Bueno, porque la electrónica sí me lo pide. Trabaja bajo una lógica digital donde solamente me va a dar impulsos eléctricos ceros y unos. Así es como trabaja una computadora. Por eso son tan importantes los semiconductores. Los tenemos en los circuitos TTL, en tecnología CMOS, los tenemos en circuitos integrados y en los microprocesadores. Esos materiales son fundamentales. Si no existieran los semiconductores, no tendríamos la electrónica que tenemos ahora en las computadoras. Bien, ya tenemos varios conceptos y ya puedo abordar la parte de cálculos para poder entender qué efectos tiene la carga eléctrica. Hubo un señor llamado Charles de Coulomb que de hecho él hace estudios y determina una fórmula y me dice que la fuerza de atracción o repulsión entre dos cargas puntuales es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa de ellas, multiplicada por una constante en el espacio. Pero esto es lo que leo. ¿Qué significa esto? Porque lo importante de la física es entenderlo. Yo puedo realizar cálculos, yo puedo dar resultados, pero tengo que entender qué me dice esta fórmula. Esta ley de Coulomb lo que a mí me determina es fuerza. Imaginemos que cada una de mis manos es una carga, positiva o negativa. Si fueran las dos negativas, al ser negativas van a tender a la repulsión. Lo que calcula Coulomb no es una cuestión eléctrica. Lo que calcula Coulomb es una fuerza basado en el efecto eléctrico. Lo que va a calcular es esta fuerza que van a hacer que estos electrones se repelen. O, en su defecto, si son de cargas distintas, positivo y negativo, lo que calcula es la fuerza con la que se van a atraer. Es decir,
Gracias a la electricidad yo calculo fuerza. No voy a calcular nada eléctrico. De hecho, las unidades con las que yo voy a trabajar, con lo que voy a obtener resultados en la ley de Coulomb, es el Newton. Y como saben, el Newton es una unidad de fuerza. Esta es la ley de Coulomb. Como pueden ver, tiene Q1 y Q2. Q1 y Q2, ¿quiénes son? Son estas cargas cuantificadas en coulombs. R cuadrada es la distancia. Y como estoy hablando en el sistema internacional, y quiero hacer mención a esto, muchas veces entendemos el problema, tenemos el dato, aplicamos bien la fórmula, pero nuestro resultado discrepa del correcto. ¿Por qué? Porque no utilizamos las unidades correctas. Si yo en mis cálculos me están dando o que necesito obtenerlos en el sistema internacional, es necesario que cada uno de los elementos o las variables de mi fórmula estén en el sistema internacional. Es decir, si yo tengo coulombs, que es del sistema internacional, mi distancia deberá estar en metros. No puede estar en centímetros, no puede estar en pulgadas, no puede estar en yardas. Tienen que estar todas las unidades dentro del mismo sistema. ¿Qué es K? K es una constante en el espacio. No en el espacio, en donde nosotros vivimos es espacio. Y su expresión matemática es la inversa de 4pi epsilon 0. Y entonces ustedes pueden decir, ¿qué es epsilon 0? Siempre se complican con letras griegas o no entiendo lo que estoy haciendo. No necesitan entender qué es epsilon 0 ahorita. Epsilon 0 es una permitividad, que lo único que deben de saber ahorita es que epsilon 0 es igual a 8.85 por 10 a la menos 12, Coulomb cuadrado, Newton metro cuadrado. Y que al ser el recíproco, o sea, la inversa, sería Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado, el valor de K en el sistema internacional. No los voy a complicar tanto, se los voy a demostrar en un problema donde van a poder ver el análisis dimensional, es decir, más allá del cálculo, del resultado que yo tenga, el simple hecho de saber manejar las unidades me va a permitir a mí ver si mi resultado es coherente con lo que yo estoy determinando. Entonces, vamos con el primer ejemplo. Y me dice que tengo una carga de 5 microcoulombs. Esta letra que ven ahí rara antes de C es la letra griega mu. Es un prefijo en notación científica. Y me está indicando 5 microcoulombs. Se encuentra en el aire a 20 centímetros de otra carga de menos 2 microcoulombs. ¿Qué voy a determinar? La fuerza que ejerce la carga 2 sobre la carga 1 y el valor de la fuerza 2 ejercida sobre Q1 sobre Q2 si es igual o diferente. Ahorita vamos en el desarrollo, les voy a explicar qué está pasando. Primero, me están pidiendo en el primer inciso determinar una fuerza. Tengo yo dos datos fundamentales, el valor de las cargas. Como pueden ver, la primera carga me da 5 microcoulombs, que es positiva, y la segunda carga es de menos 2 microcoulombs. ¿Por qué una es positiva y otra es negativa? Pensemos que a lo mejor son protones en la parte de 5 microcoulombs y electrones la parte de 2 microcoulombs. Como sé que voy a determinar una fuerza, me ayudo de la ley de Coulomb. Y primero, lo que les comentaba hace un momento. Me está dando un dato importante. 20 centímetros de distancia de una carga a la otra. Pero centímetros no es una unidad del sistema internacional. Hay que hacer la conversión de centímetros a metros. Como pueden ver en los datos, por cuestiones de tiempo, ya está el dato de R, que es mi distancia, que 20 centímetros es 0.2 metros. Bien, voy a dar la solución. Mi ley de Coulomb está directa con los datos que tengo. Mi constante, por eso se llama constante, porque no va a variar en el vacío, en el espacio, 9 por 10 a la 9 newtons metros cuadrados sobre centímetro cuadrado. Y
multiplicado por el producto de las dos cargas. Lo único que me va a indicar el signo de la carga no va a tener una afectación matemática. Lo que me va a indicar es hacia dónde se va a ir la carga. Es decir, si son cargas distintas, se van a atraer, y si son cargas iguales, van a repelerse. Entonces, simplemente sustituyo, y si pueden ver los cálculos, quiero que vean lo siguiente. En la parte de la fórmula donde está Q1 y Q2, están los valores de las cargas. Coulomb por Coulomb es Coulomb cuadrado. Y en la parte de la constante, tengo Coulomb cuadrado en el denominador. Entonces se simplifica este Coulomb cuadrado que está en el denominador con el producto de Coulomb por Coulomb, que me da Coulomb cuadrado, se hace 1. Y metro cuadrado de la parte de la constante K, con el metro cuadrado de la fórmula, mi R cuadrada, también se simplifica haciéndose 1. Por lo cual, me queda al final únicamente newtons, que es una unidad de fuerza. Una recomendación fundamental cuando estoy hablando de notación científica es que si lo hacen en calculadora, tienen que utilizar paréntesis. Tienen que utilizar paréntesis. Si ustedes no utilizan paréntesis en su calculadora o en Excel o en cualquier programa, con lo que estén realizando el cálculo, no entiende de jerarquía de operaciones. Entonces, nuevamente, entiendo mi problema, sé lo que tengo que hacer, sé lo que tengo para hacerlo, tengo una fórmula, sustituyo de manera correcta, hice las conversiones correctas, pero si yo no respeto los paréntesis, cualquier programa de cálculo, hasta la calculadora, va a tener un error porque no respeta la jerarquía de operaciones. Eso es fundamental. Si no, les va a dar un resultado totalmente erróneo. Ahora, me da como resultado 2.25 newtons. ¿Qué es un newton? Todos conocemos, pensemos en una pesa. Pensemos en una pesa de una medida exacta, 1 kilogramo. 1 kilogramo tengo esta pesa. Un newton es, si ustedes toman esta pesa con la mano y la mueven, generan un movimiento en esta pesa con una aceleración de 1 metro sobre segundo al cuadrado, eso es un newton. Porque el newton es la unidad de fuerza que me da la fuerza necesaria o la fuerza que se requiere para mover una masa de 1 kilogramo con una aceleración de 1 metro sobre segundo al cuadrado. ¿Qué significa? Que tengo 2.25 newtons, es decir, la fuerza que ejerce la carga 1 con la carga 2. ¿Me explico? Que en este caso es de atracción. Ahora, pasando al siguiente inciso. Me dice que si las fuerzas, el efecto que tienen las fuerzas son iguales o diferentes. Son exactamente iguales. No hay ningún cambio. No puedo decir que genero más fuerza de la carga 1 a la carga 2 que de la carga 2 a la carga 1. No funciona de esta manera. La fuerza es exactamente la misma. En el problema anterior, ahora vamos a ver un problema un poco más complicado. Bueno, no complicado. Pero antes de eso, no sé si haya preguntas. Ok. Permítanme un segundo. Bien. La primera pregunta es, ¿por qué se le considera la electricidad un flujo? Bien, esto lo hemos escuchado en televisión o en revistas con esta situación de la reforma energética, porque es un flujo eléctrico o qué va a pasar con el flujo eléctrico. Se le llama flujo porque precisamente es eso. Son un flujo de electrones que se va a moldar de acuerdo al medio con el que se transmita. Imaginemos un cable, tengo un cable recto, le hago pasar electricidad a través de este cable, si está recto, el flujo de electrones es recto. Pero si yo lo modifico, si yo lo doblo, el flujo de electrones va a agarrar la forma que tiene el conductor. Entonces, precisamente por eso es un flujo. Se va a moldar
o va a llevar el camino por el medio de conducción, como si fuera agua. Imaginemos una manguera, yo la estiro, la doblo, la giro, es un flujo, es el flujo de agua, se adapta al medio de conducción. La electricidad es igual. Los electrones dentro de este conductor va a tender el camino que tenga el conductor. Bien, la segunda pregunta es, si la resistencia es cuantificable, ¿puedo medir qué tan buen conductor es un material? Ok, todavía no llegamos a resistencia, pero voy a explicar. La resistencia es la oposición que tiene un material a que pase el flujo de electrones. Entonces, si yo puedo medir esta resistencia, puedo medir lo contrario. A esto se le llama conductancia, ¿sí? Y sus unidades son los mhos. Lo vamos a ver más adelante para ver en la parte de electrodinámica, pero es bueno que tengamos este concepto, ¿no? Yo puedo medir un efecto físico en los dos sentidos, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo yo esta posibilidad de cuantificar los efectos que se tienen de una forma u otra. De hecho, puedo yo medir un efecto basado en otro, pero lo vamos a ir viendo más adelante. Bien, vamos a seguir porque el tiempo es corto y tengo el segundo problema. En el anterior era muy simple, me voy a regresar. Si pueden ver los dibujos, las esferas, simplemente era de tracción. Pensemos en un movimiento ya sea horizontal o vertical. No tiene ninguna algo que pueda modificar este movimiento generado por esta fuerza. En cambio, en este problema 2, yo tengo las cargas de esta forma, generándome perpendicularidad, ¿sí? Una con un movimiento horizontal y otra con un movimiento vertical. Me dice que la carga 1 es de menos 3 microcoulombs, la carga 2 es de 8 microcoulombs y la carga 3 es de 7 microcoulombs. ¿Y qué voy a determinar? La fuerza sobre la carga 1. ¿Quién es la carga 1? La carga 1 es la que está en la parte, en la esquina, la carga negativa. Si podemos ver, tenemos que imaginar. Eso es lo bonito de física, que yo puedo imaginar. No es algo abstracto. Las matemáticas es la herramienta únicamente para poder calcularlo, pero lo interesante de física es algo tangible, no son supuestos, es algo tangible. Entonces, si yo tengo dos cargas positivas y en esta parte tengo una carga negativa, va a haber una atracción hacia este punto y también va a haber una atracción hacia esta otra carga, o sea, este otro punto. ¿Qué va a pasar si yo tengo dos cargas positivas y una carga negativa? Pues ambas fuerzas van a actuar. Entonces yo lo que voy a calcular es la fuerza y la dirección con que esta carga negativa se va a mover por efecto de las dos cargas positivas. Como pueden ver, ya no es tan simple. En el problema anterior era directo, aquí ya no. ¿Qué necesito? Primero, pues, bueno, analizar qué datos tengo, tenerlos todos en unidades del sistema internacional. Y voy a tener que darle más velocidad. Tenemos que calcular la fuerza. Esta fuerza que tiene esta carga que va a ser afectada por las otras dos, tiene componentes, tengo que descomponer la fuerza, ¿sí? La carga que tengo yo de forma horizontal tiene un efecto hacia este sentido, lo que llamamos como si fuera el eje X, si lo vemos en un plano. Y la otra carga tiene un efecto vertical hacia el eje Y. Entonces vamos a calcular ese efecto, pero tengo que calcular primero las dos fuerzas, tanto de la carga 3 como de la carga 1. Entonces, como pueden ver, los cálculos son similares, es exactamente lo mismo. Insisto, sí quiero ser muy, muy enfático en esta parte. Tengan cuidado con los paréntesis. Muchas veces hacemos todo, pero el no manejar el paréntesis me va a generar que mi resultado sea incorrecto. Ya que tengo yo las dos cargas, el efecto que tengo yo de la carga 2 en la carga 1 y el efecto que tengo yo de la carga 3 a la carga 1, necesito yo generar una fuerza resultante. Si pueden ver, me voy a regresar a la parte del dibujo. Esto me está generando una línea diagonal, ¿sí? Esta línea diagonal es el efecto resultante de mis cargas.
Si lo vemos en la parte, bueno, en cualquiera de los dos, ya sea superior o inferior, o izquierda, derecha, como ustedes lo vean, me está generando realmente un triángulo rectángulo. Y de manera inmediata, cuando pienso en un triángulo rectángulo, me viene a la mente un teorema, el teorema de Pitágoras, donde yo tengo la fuerza horizontal y la fuerza vertical, y mi resultante será mi hipotenusa. Entonces, ya sea que tenga yo la carga, el efecto de la carga 1 con la carga 3, el efecto de la carga 1 con la carga 2, el efecto de carga 1 con carga 2 es un cateto, el efecto de carga 1 a carga 3 es el otro cateto. Entonces, para yo poder calcular la resultante es mi hipotenusa. Simplemente hago referencia al teorema de Pitágoras y sustituyo. Fr, que tengo aquí, que es mi fuerza resultante, es mi hipotenusa. Y sabemos que el teorema de Pitágoras nos dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Por lo tanto, si mis catetos son mis fuerzas, simplemente sustituyo los valores que yo obtuve y me va a dar mi fuerza resultante. Mi fuerza resultante es de 1.148 newtons, pero puedo decir que es de manera diagonal. Pero cuando yo trabajo en física, tengo que ser exacto. No solamente me sirve la magnitud, tengo que darle más valores. Estamos trabajando con vectores, son fuerzas. Y la característica fundamental de un vector es que tiene magnitud, dirección y sentido. Acabo de calcular solo la magnitud. Necesito la dirección. Y la dirección, si me remonto nuevamente a la figura, la dirección va a ser el ángulo que se genera con la horizontal. Si sigo haciendo esta analogía con un triángulo rectángulo, mi cateto opuesto, que es el efecto de la carga 1 con la carga 3, y sería mi cateto adyacente la fuerza generada de la carga 1 a la carga 2. Entonces, para calcularlo, me ayudo de un poquito de trigonometría, nada difícil, es un poco de trigonometría, nada más. Y quien me habla de cateto opuesto y cateto adyacente, pues es tangente y cotangente. Entonces me ayudo de la tangente y bueno, pues mi cateto opuesto sería el efecto de fuerza 3 en 1 y mi cateto adyacente sería la fuerza de 2 en 1 y me da el valor de la tangente. Aquí quiero hacer un comentario. Este valor de la tangente precisamente es eso, es el valor de la tangente del ángulo, más no es el ángulo. Para poder obtener el ángulo, recuerden que es el arco tangente o la inversa de la tangente. Su calculadora no dice arco tangente. Su calculadora dice tangente a la menos 1. Entonces, la forma de ingresarlo sería tangente a la menos 1, paréntesis, 0.875, cierran paréntesis, dan el resultado y les va a dar 41.2 grados. Ok. Vamos con otro. Este lo vamos a dejar que ustedes lo hagan. Es importante que entendamos que en la parte de física los cálculos son fundamentales. Yo no puedo decir que entiendo física si no puedo predecir, si no puedo hacer cálculos. Entonces, los dejan de tarea, les voy a dar el resultado, sí les voy a dar el resultado, pero yo los invito a que de verdad lo intenten ustedes, que tengan errores. Si no tienen errores, créanme que de verdad nunca vamos a aprender. Entonces, aquí estamos en papel. Es importante que le perdamos miedo a los cálculos, es importante que le perdamos miedo a la notación científica, es importante que le perdamos miedo a equivocarnos. Hay que hacerlo. Se los dejo, van a poder ver la grabación, tómenlo y les voy a dar el resultado. ¿Qué es lo que tienen que obtener? Es igual, es un juego de 3 cargas, ¿sí? Pero ya no es un triángulo rectángulo. Es decir, lo voy a explicar. Mi efecto, ¿sí? Es que tengo cargas acomodadas como si fuera un triángulo equilátero. Y el momento que yo les digo triángulo equilátero, ya les estoy dando muchos datos. Es decir, los ángulos son iguales. ¿Qué voy a calcular? Voy a calcular el valor de la fuerza resultante en la carga 2. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué efectos va a tener? Con una
carga, con la carga 3 va a tender a la atracción y con la carga 1 va a tender a la repulsión. Aquí va a ser interesante ver el efecto que va a tener la fuerza. Ahora, otro dato importante, si les estoy diciendo equilátero, quiere decir que las distancias entre los 3 puntos también son iguales, ¿ok? Entonces, se los dejo, les voy a dar el resultado y de verdad los invito a que ustedes lo hagan, a que se arriesguen a hacerlo. De verdad es importante que le pierdan miedo a la calculadora. ¿Okay? El resultado va a ser 4.5 por 10 a la menos 1 newton y 7.794 por 10 a la menos 1 newton. ¿Sí? Ahí está la fuerza resultante, en X y en Y, obviamente, ya no es tan simple, le estamos metiendo otro grado de complejidad, un poquito nada más. ¿Sí? Hay que encontrar, básicamente, si se pueden dar cuenta, es lo mismo, pero háganlo ustedes. Yo los invito a que lo hagan ustedes, de verdad. Quiero pasar a otro tema, que es la ley de Ohm. Y este es muy importante, porque con esta, aunque no lo crean, vivimos de forma cotidiana. ¿Por qué? Primero, es una relación que tiene la corriente con el voltaje y la resistencia. Hace rato nos hicieron una pregunta de qué era el voltaje y qué era la resistencia. Pensemos en lo siguiente, la corriente es el flujo de electrones, una relación fundamental con el Coulomb. ¿Sí? El voltaje, que nosotros lo podemos ver, hablamos de volts, algunos libros, algunas traducciones españolas les llaman voltios, es lo mismo, ¿sí? Como a los vatios, bueno, como a los watts les llaman vatios, es lo mismo watts, vatios, volts, voltios. Los volts es la diferencia de potencial, el voltaje, que es la fuerza que hace que los electrones fluyan. Y la resistencia es la oposición. Pensemos en lo siguiente, es una analogía que me gusta hacer porque es algo que tenemos de manera cotidiana. Imaginemos, tenemos un tinaco, ¿sí? Lleno de agua. Imaginemos que las tuberías son los conductores. Imaginemos que los electrones es el agua. ¿Qué es la corriente? La corriente es este flujo de agua que va a través de las tuberías, que son mis conductores. ¿Qué es la resistencia? Las llaves. Las llaves son las que me van a permitir que el paso disminuya, aumente el flujo del agua. ¿Y qué es el voltaje? El voltaje no sería otra cosa más que la gravedad. Esa fuerza que hace que el agua baje es la gravedad. Eso sería mi voltaje. Otra analogía interesante para que entendamos el calentamiento de por qué cuando hay un gran flujo de corriente eléctrica tiende a calentarse en los conductores. Pensemos que mi conductor es el periférico. Bueno, si son de México, si no son de México, imagínense una vía donde transitan muchos vehículos, pero extremadamente tránsito a todas horas. Pero no es lo mismo. Imaginemos que esta vía, esta autopista, esta avenida, es mi conductor y cada vehículo es un electrón. Cuando hay una resistencia es como si hubiera obras que nos quitan 2 carriles. ¿Sí? ¿Qué pasa con los vehículos? Van frenando, se van metiendo, hay una oposición al paso de este flujo vehicular. La resistencia es eso. Hay una oposición a que los electrones vayan. ¿Sí? ¿Qué sería la fuerza, el voltaje? La gasolina que hace que cada motor de cada vehículo automotor haga avanzar. ¿Sí me explico? Eso sería como la analogía más importante para entender la ley de Ohm. ¿Y por qué es importante? Porque cada equipo eléctrico que ustedes tienen en su casa tiene corriente, tiene voltaje y tiene resistencia. Existen otros elementos, potencia, existen otros elementos, pero ahorita vamos a basarnos únicamente en voltaje, corriente y resistencia. La corriente es como lo más importante, porque es el flujo de electrones, no es que las otras no lo sean, pero hay 2 principales, la corriente continua y la corriente alterna. Si ustedes ven,
pueden ver, ahí donde está esta imagen donde dicen corrientes, la que es una línea horizontal es la corriente continua. La que tiene subidas y bajadas, lo que se conoce como onda senoidal, es mi corriente alterna. ¿Cuál es la diferencia fundamental? La diferencia fundamental es que la corriente continua nunca tiene caídas, permanece precisamente constante, continua en un mismo valor. En cambio, la corriente alterna tiene valores positivos, valores negativos, va fluctuando, tiene fluctuaciones, va subiendo y bajando. Otra analogía también que les hago siempre para entender la diferencia es, imaginemos en la corriente alterna que nosotros tenemos una vista muy, muy rápida. Si recuerdan, antes había estos llamados focos, que eran lámparas incandescentes. Si nosotros tuviéramos una vista muy, muy rápida, y que, bueno, el efecto de la resistencia no perdurara tanto en el foco, en el filamento que es de tungsteno, podríamos ver cómo esta lámpara se prende y se apaga 60 veces por segundo. Porque es lo que está pasando en esta corriente alterna. Sube y baja, sube y baja. Esa es su gran diferencia, ¿sí? ¿Cómo generamos esta corriente? Es un mundo, la generación eléctrica es un mundo, pero es importante que entendamos lo siguiente. Primero, para yo poder generar electricidad, necesito que haya una diferencia de potencial. Una diferencia de potencial generado por dos imanes. Estos imanes, dos polos distintos, cuando yo giro un conductor, que en este caso se ve ahí como si fuera como una paleta, en el momento en que yo lo giro, gracias a ese campo magnético voy a tener una diferencia de potencial. ¿Pero qué es esta diferencia de potencial? Voy a jalar los electrones de un lado a otro por efecto de atracción y repulsión. Entonces me va a generar que de un lado sea positivo, que se me vayan los electrones hacia un lado, y que a la hora de que lo giro me los jala otra vez del otro lado. Hace un movimiento de atracción y repulsión, que me está generando esta diferencia de potencial. Potencial en la carga, potencial de los átomos, potencial en la espira. Esta diferencia de potencial es la fuerza que hace que los electrones fluyan. ¿Me explico? Para que más o menos, tengo aquí, para que puedan verlo, tengo aquí una imagen de cómo empieza, ¿no? En el primer paso, pensemos, la espira está totalmente vertical, ¿sí? No hay esta acción de llevarme los electrones de un extremo al otro, ¿sí? No existe esta acción. Entonces, no hay ninguna diferencia de potencial. Pero si yo lo giro 90 grados, ¿qué va a pasar? Ya me va a quedar totalmente horizontal y entonces el flujo de electrones va a tener un movimiento hacia este sentido. Va a haber una diferencia de potencial. Como pueden ver abajo en la gráfica, a 90 grados me llega el total. O sea, si yo estoy en esta posición, tengo 0, voy girando y poco a poco va a ir llevándose los electrones de un extremo a otro. Voy a llevar una diferencia de potencial de manera gradual, pero cuando está totalmente horizontal, el flujo de electrones va a ser total, ¿sí? Ahí es cuando más diferencia de potencial voy a tener entre este punto y este punto, ¿sí? Como esto gira, se vuelve a repetir el efecto. Vuelvo a girar y vuelvo a 0. Por eso se llama corriente alterna, porque tiene este tipo de fluctuaciones. ¿Qué pasa cuando cumplo un ciclo? Cuando cumplo un ciclo, 2 veces llego a final y 2 veces llego a 0. Por eso hay una fluctuación. En 360 grados, yo empiezo 0, 90, 180, 270 y regreso a 0 en 360 grados. Y empiezo a girar. Así trabajan los generadores. De esa manera trabajan los generadores. Me voy a regresar en una diapositiva del flujo convencional, porque todos tenemos la idea de que, y lo vemos en las baterías, que el flujo va de positivo a negativo, que ese es todos tenemos esta idea que los electrones van de positivo a negativo. Y en la realidad no es así. En la realidad va de negativo a positivo. Ese es el verdadero sentido que tienen los electrones. Se los comento así como breviario cultural, porque antes no se habían estudiado. Lo único que había estudiado cargas era Benjamin Franklin, entonces Benjamin Franklin fue el que decidió, dijo, van de positivo a negativo. Pero en la realidad, de manera convencional se sigue usando de esa manera, pero en la realidad va de negativo a positivo. Es decir,
Si ustedes ven la batería de su vehículo, si ustedes ven la batería de cualquier batería convencional y ven que dice más, realmente lo que está pasando es que es el menos, porque los electrones van de negativo a positivo. Ok. Ahora vamos a calcular la corriente. Hay muchas fórmulas, pero me voy a concentrar únicamente, digo, van a poder ver la proyección y van a poder ver que la corriente es igual a la carga sobre el tiempo, que es el flujo de electrones, el flujo de electrones, todos los electrones que pasan en un determinado tiempo. Pero por cuestiones de tiempo, voy a concentrarme en la parte de la ley de Ohm, ¿sí? Donde la ley de Ohm me dice que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Y esto es algo bien práctico y ustedes lo pueden hacer. Lo pueden hacer en casa si tuvieran un multímetro de gancho, para que no tengan ningún... no lo hagan si no saben, son equipos de medición, pero podrían verificarlo de verdad en su casa, que esta ley es ley, ¿sí? Pensemos que un tostador eléctrico tiene 15 ohms de resistencia, ¿sí? Y que lo alimentamos con 120 volts, ¿sí? Entonces tengo voltaje y tengo resistencia. Puedo calcular la corriente. Y de hecho pueden checarlo en los datos de placa de cada equipo, vienen sus valores nominales, su valor de voltaje, a lo que debe ser alimentado, el valor de corriente máxima que se le puede aplicar y el valor de la resistencia. Pueden hacerlo, pueden checarlo en su casa. Ok, vamos a pasar a la parte de los circuitos eléctricos, después de que vimos que la ley de Ohm funciona. Y hay tres circuitos principales: circuitos serie, circuitos paralelos y circuitos mixtos. El circuito serie es como... de hecho, en las series navideñas, por eso se les llaman series navideñas, porque sus lamparitas, sus foquitos están conectados en serie. ¿Y qué características tiene? Si pueden ver donde dice circuito serie, me habla de una corriente, que la corriente total es igual a la corriente de cada elemento, y es lógico. ¿Por qué? Porque al ser serie, recordemos que la corriente es un flujo de electrones, solo tiene un camino. Entonces siempre va a pasar este flujo de electrones por todo el circuito y todos sus elementos, ¿sí? Y el voltaje, que aquí en este caso le vamos a llamar caídas de tensión, como pueden ver, hay una resistencia 1 que puede ser, no sé, tostador, resistencia 2, otro foco, no, dejémoslo todos en focos para que valga lo mismo. Hay unas caídas de tensión. Este voltaje que está aquí en la resistencia 1 es muy diferente al voltaje que tengo yo como total. Precisamente por eso el voltaje total va a ser igual a la suma de los voltajes. Y la resistencia total va a ser la suma de las resistencias. Sé que tengo poco tiempo, pero voy a tratar de resolver un problema. ¿Sí? Rápido. Tengo yo dos focos de 70 ohms y 80 cada uno, y se conectan a un voltaje de 120 volts. Sé que dice ahí diferencia de potencial, es lo mismo, diferencia potencial, FEM, voltaje es exactamente lo mismo. Y como pueden ver, el flujo de la corriente va en este sentido, es decir, pasa por todos los elementos, y tengo que calcular el voltaje en cada resistencia. ¿Qué es lo primero que requiero siempre? Tener corriente total, voltaje total y resistencia total. Por lo tanto, yo puedo determinar la corriente total. ¿Por qué? Porque tengo el voltaje de la fuente. Nunca va a ser mayor el voltaje de la fuente al voltaje del circuito. Siempre va a ser el voltaje total la fuente. Nunca voy a tener más de lo que ofrezco, no lo voy a tener. Entonces, mi voltaje total es mi fuente y tengo que calcular la resistencia total, que simplemente es sumar 80 más 70, que son 150 ohms, y me va a dar la corriente total, que es 0.8 amperes. Al tener la corriente total, que es la misma en cada de los elementos, vuelvo a aplicar la ley de Ohm. Si se dan cuenta, inicialmente habíamos visto que la ley de Ohm es igual a corriente igual a voltaje sobre resistencia. Simplemente despejo, matemáticamente mi resistencia pasa del otro lado de la igualdad como un producto, y de manera muy simple puedo calcular
el valor del voltaje en cada uno de los elementos. ¿Sí? Digo, lo pueden ver, lo pueden checar. Yo los invito a que vuelvan a ver el video, que no crean lo que yo les estoy diciendo, lo duden, siempre duden. Agarren su calculadora y chequen estos datos y vuelvan a hacer los cálculos. Ahora, circuito paralelo, aquí es diferente. Tengo muchos caminos, muchísimos caminos, en donde la corriente va a pasar. Precisamente por eso, las características de este circuito paralelo son que la corriente total es igual a la suma de las corrientes y el voltaje total va a ser a la suma de los voltajes o caídas de tensión en cada uno de los elementos. Y la resistencia total va a ser la suma, lo que le llaman vulgarmente en el argot ingenieril, la suma de la inversa de la suma de las inversas. Esta es la formulita, digamos que sería lo más laborioso, no complicado, de la ley de Ohm para poder obtener una resistencia total. Este circuito tiene aquí VT, este circuito donde si pueden apreciar la imagen del extremo, viéndolo de frente del extremo derecho, tiene ahí VT. No es un elemento, quise simular un equipo de medición que se llama voltmetro, pero lo que nos interesa únicamente es R1, R2 y R3. Lo demás no cuenta, es un equipo de medición, no interfiere en los cálculos o características del comportamiento que tiene este circuito. Entonces, tengo tres circuitos, digo un circuito con tres resistencias en paralelo, y quiero que noten esto. Convencionalmente sabemos que vamos de positivo hacia negativo, aunque la realidad va de negativo a positivo, pero bueno, vamos a seguir la cuestión convencional. Mi corriente viene en este sentido, del lado positivo de mi fuente, que son 60 volts, y llega a este punto donde se divide en tres caminos. A esto yo le voy a llamar nodo. En este nodo entra mi corriente total y se divide en tres caminos. A la salida de este nodo, que sería en el otro extremo de mis resistencias, van a volver a llegar estas tres corrientes y va a volver a ser la corriente total, ¿sí? Esa es como la característica principal o diferencia entre el circuito serie y el circuito paralelo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Me pide determinar la corriente total. Bueno, pues para determinar la corriente total necesito yo el voltaje total y ya lo tengo, es mi fuente. Y necesito la resistencia total y lo voy a calcular con la fórmula que les comentaba de la inversa de la suma de las inversas. Entonces, aquí igual, de verdad, recomendación, cuando vayan a realizar cálculos, paréntesis, háganlo despacio, porque es muy fácil equivocarse. No porque esté mal la fórmula, no porque metan mal el dato, sino porque la calculadora no entiende de jerarquía de operaciones. Entonces, háganlo paso a paso o usen muchos paréntesis. Entonces, obtengo la resistencia total. Y si tengo resistencia total y tengo voltaje total, puedo determinar la corriente total. Y entonces puedo determinar la corriente en cada uno de los elementos. Es muy sencillo, insisto, esto es un mundo, quisiera abarcar más, pero creo que con estos elementos, y si ustedes vuelven a ver la presentación, van a poder entender, y es importante, de verdad los invito a que vuelvan a hacer los cálculos. Tengo un circuito mixto, esto se les queda de tarea. Les voy a dar nuevamente la solución. Y un circuito mixto es básicamente un circuito donde tengo elementos en serie, pero también tengo elementos en paralelo. Y las características que tengo en esta sección de paralelo corresponden a un circuito paralelo. Y las características del circuito serie corresponden siempre al circuito serie. Simplemente hay que buscar lo que se le llama el circuito equivalente. Nada más rápidamente, si pueden ver, tengo yo un circuito donde tengo 5 resistencias, donde la 2, la 3 y la 4 están en paralelo. Si yo obtengo la resistencia total de este circuito, se convertiría en una sola. Y entonces sería ya serie, la resistencia 1 con la resistencia equivalente de este cálculo de la 2, la 3 y la 4, también en serie con la resistencia 5. Igual, es importante, fundamental, voltaje total, corriente total, resistencia total. Se les queda de tarea, espero realmente que lo hagan, de verdad, piérdanle el miedo y
De todos modos, aquí les dejo el resultado. Está el circuito, el equivalente, lo que les comentaba, una resistencia equivalente de haber calculado 3 resistencias en paralelo y que se me convierte en un serial final. Puede ser que a lo mejor el serial lo convierte en paralelo. ¿De qué depende? No es una ley, va a depender de la estructura que me están dando el circuito. Y por último, leyes de Kirchhoff. Las leyes de, muchos llaman Kirchhoff, no es Kirchhoff, es Kirchhoff. Lo que me dice es que la suma de las intensidades de corriente que llegan a un nodo es igual a las que salen. Y si nos regresamos al ejemplo del circuito paralelo, es lo que les había comentado. La corriente que llega al nodo se divide en 3 caminos y de estos 3 caminos llegan otra vez a un nodo de salida y tiene que ser exactamente la misma. Es lo que me dicen las leyes de Kirchhoff. De verdad, podríamos hablar, tener clases de cada tema, pero bueno, espero yo que con esto vuelvan a volver a ver esta clase y que les genere duda. Esa es la finalidad, les genere duda para que puedan entender más cosas. Ustedes lo busquen y puedan entender más cosas. Por mi parte es todo. No sé si haya preguntas. ¿Hay preguntas? Ok. Bien. En esta parte de... ¿Puede calcularse la fuerza de más cargas entre sí? Sí. Es decir, al final hay un efecto resultante. Puedo tener 7 cargas y puedo tener una en medio y puedo tener que todas sean positivas y la de en medio es negativa. ¿Hacia dónde se va a traer? ¿Hacia dónde se va a traer? Va a depender de la cantidad de cargas. Pero yo puedo calcular lo que sea. O sea, tengo esta capacidad. ¿Por qué? Porque la fuerza, al fin y al cabo, es un vector. Y yo puedo predecir la magnitud del vector, la dirección del vector y el sentido del vector. Siguiente pregunta. ¿Por qué si muchos aparatos eléctricos domésticos usan corriente continua no es la que recibimos en casa? Esta pregunta es la misma que se hacía, hay una leyenda de la disputa que tenía Tesla con Thomas Alva Edison, donde Edison defendía la corriente continua y Tesla la corriente alterna, y gana Tesla, pero no gana Tesla porque sí, porque sea mejor. Tiene una característica fundamental la corriente alterna. La corriente alterna es más fácil de transportar, tiene menos pérdidas, necesita menos mantenimiento, es mucho más fácil de transportar. Imaginemos, las plantas generadoras las tenemos muy lejos, kilómetros. Entonces, traerla con corriente continua se vuelve un poco complicado por las pérdidas. Pero insisto, es otro mundo. Qué bueno que hacen ese tipo de preguntas. Siguiente pregunta, ¿cómo funcionan los fusibles de mi casa? Ustedes tienen elementos conectados. Imagínense que tienen televisión, refrigerador, horno de microondas, una bomba de agua, y aparte, esto demanda corriente, demanda flujo de electrones para que los aparatos funcionen. Y aparte tienen su hermana y conecta una secadora y luego su papá solda con una máquina de soldar. La demanda de corriente que tiene su casa es enorme. Hay demasiada carga que alimentar. Entonces el fusible lo que es una laminita donde viene un flujo de electrones cada vez mayor, existe un calentamiento y tiende a romperse y corta el circuito. ¿Y por qué corta el circuito? Para proteger a los elementos. Todos creen eso, pero no. El fusible lo que hace no es proteger tus equipos eléctricos, protege al sistema de afuera donde te alimentan. Todos creen que los fusibles es para proteger tus aparatos. No. Es para que una falla que tú tengas no llegue a la línea de distribución de baja tensión. Y la siguiente pregunta es, ¿con la ley de Ohm podría analizar la instalación de mi casa? Sí, sí puedes hacerlo con los elementos. Puedes hacer un diagrama. Imagínate cuál es lo que pasa en tu casa, en tu domicilio. Todos los elementos de tu domicilio están conectados en paralelo. ¿Por qué?
Porque lo que te decía, cada equipo eléctrico tiene datos nominales, lo que se requiere alimentar. Entonces, si te das cuenta, todos dicen 127 volts. Ninguno te dice 127, 60, todos tienen 127 volts. Entonces, necesitas que todos los elementos tengan el mismo voltaje. Y para que tengan el mismo voltaje, tú requieres un circuito paralelo. ¿Podrías hacerlo? Te invito a que lo hagas en tu casa, que hagas un diagrama. Gracias. Hasta luego, nos vemos en la siguiente clase. Mi nombre es Jesús Hernández.